Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos una noche más a Martes con Kardec. Seguimos con el programa de relatorías y enseñanzas de los libros espíritas. En esta oportunidad tenemos a nuestra amiga y hermana Tomiri Gómez de la ciudad de Santa Marta, del Centro de Estudios Espírita Francisco de Asís. Tomiris es odontóloga, en estos momentos ya pensionada, tiene 35 años de labor espírita y es actualmente la directora de la Fundación Oasis de Amor, que una fundación que es pues el brazo de la asistencia social del Centro Espírita Francisco de Asís, que tiene una edad, esta fundación de 20 años de vida social, trabajando por los chicos, son chicos, ¿verdad? Es por los niños o también Sí, por los niños, ancianos. y hay también un programa de ancianos y hay de entre 1 y 15 años que también se trabaja. Muy bien. Excelente y muy bonita labor que tiene este centro Oasis de Amor, que en estos momentos está dirigiendo Tomiris Gómez. Entonces, ella nos hablará del libro Entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo, perdón, conocemos del medium Chico Xavier y del espíritu André Luis. Entonces, antes de iniciar, como todo tarea espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamientos, para la cual le voy a pedir a nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja de la Sociedad Espiritista de Cartagena que nos dirija esta elevación de pensamiento. Adelante, Álvaro. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Elevamos nuestro pensamiento, abrimos nuestros corazones para unirnos a través de las ondas de pensamiento, vibraciones positivas, para encomendarnos al Padre Creador, a Dios, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores para que nos acompañen en esta noche. Envuelvan a la expositora Tomiris en vibraciones y en fluidos positivos para su exposición y que todos tengamos la apertura de mente y de corazón para asimilar y recordar todas estas enseñanzas, que todos los que estamos asistiendo en esta noche igualmente seamos envueltos en fluidos positivos en nuestros hogares. Así sea. Así sea. Muchas gracias, Álvaro. Y Tomiris, gracias por aceptar esta invitación y la palabra es tuya. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Un saludo fraternal de parte del Centro de Estudios Espírita Francisco de Asís, aquí en Santa Marta, a todos los que están conectados en estos momentos. El libro para sociabilizar hoy es un resumen, como todo lo que es el espiritismo, bien interesante, que nos permite educarnos y reeducarnos a través de la doctrina espírita. Como tú lo dijiste, es el libro Entre la tierra y el cielo, un libro de Francisco Cándido Javier o Chico Xavier, por el espíritu de André Luis. Consta de 40 capítulos. Vamos a hacer en este resumen pues énfasis de todo el contenido espírita como enseñanza, que a través de esta narrativa, que aparte de ser como un cuento, una novela, lleva unas enseñanzas profundas que son las que nosotros debemos estudiar para poder aplicar en nuestras casas espíritas y en nuestra vida diaria. En el primer capítulo, que hace esa introducción, que nos pone en la palestra a todos los protagonistas de esta historia en los dos planos. Pone el equipo a nivel espiritual, porque se habla de mentores, de tutores. Tenemos el espíritu de André Luis, que es como un alumno. Él está asimilando todas estas enseñanzas en esta narrativa. En la parte inicial nos enseñan la diferencia que hay entre orar, cómo debemos orar, cómo religarnos con el plano espiritual superior para que nos escuchen, para sentirnos asistidos ante esas peticiones que nosotros deseamos y que hacemos a diario constantemente como un hábito sano de lo que es orar. Entonces, en torno a esta oración, aquí hacen unas aclaraciones
y ponen esas diferencias de que invocar no es orar. Orar es entregarnos con el sentimiento ante todo aquello que nos dé la fortaleza de lo que podemos cambiar, lo que no podemos cambiar. Entonces, cuando aquí en este capítulo nos enseñan que invocar es cuando se invoca, y aquí hablan de desequilibrio. Se ora cuando nosotros nos entregamos con confianza al Padre, porque en la medida que uno invoca puede estar llamando fuerzas inferiores o desequilibradas. Entonces tenemos que aprender a trabajar y hacer esa diferencia, porque eso se constituye como el mal. Aquí a nivel espiritual nos aclaran que el mal es como un quiste encapsulado, o sea, está encerrado en sí mismo. Puede ser de corta o de larga duración, que se disuelve a través del tiempo por todo el bien infinito que nosotros nos dediquemos a reeducar a través de nuestras inteligencias para poder romper esa cápsula del mal. Y la oración hace eso. Rompe eso que está enquistado allí, que está grabado no de las formas correctas, para poder ser permeable al bien. En este segundo capítulo nos ponen en el escenario terrestre para poder colocar a los protagonistas de esta obra. Tenemos a Avelina, que es una jovencita adolescente de 15 años, que es muy fervorosa. Ella se dedica a orar con toda esta sinceridad, que pertenece al hogar de su papá, que es el señor Amaro, que está casado en segundas nupcias con una señora que se llama Zulmira. El primer matrimonio de Amaro es una señora Odila que está desencarnada, o sea, ella partió al plano espiritual y le dejó 2 hijos, Avelina, que es la joven que ora, con un niño, Julio, que es pequeñito. Estos 2 niños, o sea, estos 2 huérfanos, él sustituye la ausencia de esta primera mamá, que es Odila, por la señora que se llama Zulmira. Avelina es una joven que se dedica a orar con mucho sentimiento, tiene conquistas a nivel espiritual. Entonces ella está orando por su hogar, por las dificultades que atraviesan, tener la madrastra. Sin embargo, ella con esta señora se lleva muy bien. La joven, como tiene conquista, es fácil, es medianera pues de la luna en ese hogar. En el equipo a nivel espiritual que nos están dando todas estas enseñanzas, vamos a tener a Hilario, que también fue médico como André Luis. André Luis, cuando estuvo encarnado, como André Luis fue médico. Clarence, Eulalia, etcétera, que son ministros, tienen distintas categorías en este equipo. Entonces tenemos el equipo a nivel espiritual y el equipo a nivel terrenal, que son estos personajes. Nos encontramos con una trama que es Zulmira, de 25 años, la segunda esposa de Amaro, se encuentra de repente bastante enferma. Está obsesada por la primera esposa del señor, o sea, de Odila, que es la vampiriza. Este término de vampirización es cuando se imanta el espíritu que está desencarnado con uno encarnado, en este caso, y le está quitando todas las fuerzas, le quita las energías, ella está sucumbida, está postrada en una cama. O sea, se puede decir que verdugo y víctima se confunden en ese sufrimiento. ¿Por qué considera Odila, la que está en el plano espiritual, a Zulmira la víctima y se convierte en verdugo? Porque Zulmira está atravesando unos estadios de culpa. La culpa es necesaria a través de los remordimientos para que nosotros despertemos ante aquello que nos está avisando en la conciencia que está mal. Pero si nos quedamos en los estadios de la culpa permanentemente, vamos a entrar en unos sufrimientos que nos perturban, que van más allá del razonamiento. Entonces nos imantamos en ese mismo tenor vibratorio. Por eso víctima y verdugo se encuentran entrelazados. Porque en esta dificultad nos comentan la narrativa de que el hijo adoptivo de ella, o sea, Julio, muere ahogado. Ella está en la culpa
porque tuvo negligencia para cuidar al niño, pero ya ella en sus pensamientos y sentimientos sentía rechazo hacia el niño porque el papá tenía mucha preferencia de afecto por ese niño. Entonces, a través de los celos, a través del egoísmo, se descuidó y el niño desencarna, o sea, el niño muere en un accidente ahogado. Ella se queda en la culpa y su mamá biológica, que está desencarnada, empieza a reclamarle a ella la falta de atención. Aquí el instructor a nivel espiritual, Clarencio, explica todos estos sentimientos de culpa que hacen que la conciencia colapse, porque se ligan unas a otras. Entonces, ante la dificultad para que la que está postrada en cama entre en ese razonamiento para poder hablarle de forma dulce, no brusca para separarlas, buscan otra entidad a nivel espiritual que tiene un ascendiente un poco más que ellos para que pueda entrar en la escena de esta trama. ¿Qué es la hermana Clara? Porque a nivel espiritual, Clara ha trabajado tanto los sentimientos que tiene la capacidad, tiene la envergadura moral para poder llegar en la simbiosis de estos dos seres. Aprovechan el descanso del cuerpo, en que se emancipa un poco el espíritu, el alma, para poder entrar en contacto. El espíritu de Zulmira no logra la paz. A pesar de que el cuerpo descansa, cuando llega siempre en estos momentos de que las fuerzas orgánicas necesitan reponerse a través del sueño, la culpa no la deja a ella poner en el mismo tono vibratorio para que descanse, realmente pueda descansar. Porque en esos momentos entra Odila, la primera mamá de este hogar, y empieza a perseguirla, empieza a acusarla, le reclama, le dice que su esposo es de ella, no de esta, que descuidó a los niños, le dice asesina, o sea, entran en unos choques violentos a nivel espiritual, que esta señora, cuando llega el día siguiente, que le toca levantarse para un nuevo día en las labores normales de cualquier hogar, ella está exhausta, ella está agotada y cada vez más cansada, pero es porque toda esta carga que le tira la otra, lo hace intencionalmente porque está dolida, está reclamando y se imanta por la culpa porque ella albergaba estos sentimientos. Ella deseaba deshacerse del niño y un día que van a un paseo, ella aprovecha la oportunidad. Entonces, al concebir el deseo y la criatura tiene en su archivo compromisos para merecer desencarnar en esa forma, igual iba a suceder, pero ella se imanta por desearlo. Entonces nosotros tenemos que estar muy vigilantes qué deseamos, qué queremos, qué anhelamos, porque muchas veces no se llega a la realidad, al accionar, por la misericordia de Dios que quita esas oportunidades del camino, porque todavía tenemos muchas falencias a nivel moral. Entonces tenemos que estar bastante vigilantes porque nos imantamos en esa culpa por algo que iba a suceder de cualquier forma, en esa o en cualquier otra circunstancia. Entonces, tenemos que tener la vigilancia que tanto nos hablan acá, en nuestras casas espíritas, a través de la oración y estar nosotros atentos, que pensamos, que deseamos para poder plasmarlo en la realidad. Julio tenía compromisos muy grandes, que más adelante veremos, para poder merecer desencarnar en esa forma. Entonces, aquí la que se compromete profundamente es Zulmira por esos deseos y miren las consecuencias. Vamos a hablar un poco de esta parte. Cuando ellos llegan a la orilla de la playa, el papá se distrae, el niño más pequeño ella lo deja que se entre un poco más al mar en esa imprevisión y ella no controla esa situación. Entonces, cuando ya ve que el niño fallece es cuando ella va a alzar la voz,
se levanta agitada, pide ayuda, pero ya todo está concluido ahí. Entonces, aquí en esta parte entra nuevamente Clarencio para hacer un estudio general de toda esta situación. Él invita a conocer más de fondo la trama de cada uno de estos personajes. Allí vamos a comenzar a estudiar a través de toda esta psicografía de Chico qué era con la vida de Julio, por qué Julio mereció morir en esas circunstancias. En cada una de las responsabilidades que cada asumimos, siempre es aconsejable indagar. No es aconsejable indagar por indagar. Es siempre buscar siempre el objetivo o la utilidad en que esas indagaciones pueden colaborar para el bien. Aquí entra Eulalia, que es otro espíritu que acompaña a dos hermanas que están encarnadas en un sitio especial en el plano espiritual, que tienen como misión acompañar o cuidar, ser responsables a nivel espiritual de numerosos niños. Espíritus que han desencarnado a temprana edad, que todavía conservan toda esa apariencia infantil. Eulalia está a cargo de todo este bloque. En un sitio se encuentra Julio. Julio no está integrado a todos los niños. Aquí describe unos paisajes maravillosos con una música especial, flores, muestran casas y todo como unas réplicas, como si fuera una guardería, un hogar de paso nada más para niños. Julio no se integra, ni lo pueden integrar, porque Julio está mal, forma unas algarabías, unas griterías, o sea que perturba el ambiente que tiene con todos estos niños. En este equipo que están describiendo de Eulalia, que busca dos mamás que están encarnadas, que esperan que también durante el sueño se desprendan, son mamás que tienen muchos merecimientos y a nivel espiritual pueden tener esa oportunidad. Una de ellas es un personaje que se llama Antonina. Antonina tiene un hogar bastante disfuncional, como diríamos la gran mayoría en la faz de la tierra. El esposo abandonó el hogar. Le quedan 3 hijos porque el hijito menor, Marco, o el anterior a la niña es una menor, le quedan 2 varoncitos y una niña. Ella tiene un niño que desencarnó a la edad de 8 años por problemas respiratorios. Se llamaba Marcos. A ella tiene la oportunidad con esta otra mamá que busca Eulalia y se reencuentran en un abrazo maravilloso. Él la reconoce como su mamá, tiene la oportunidad de tenerlos en su regazo. Hay una comunicación de mucha alegría, de mucho regocijo de saber y comprender que su hijito continúa vivo. Ella tiene bastantes conocimientos espíritas porque ella en su hogar hace el evangelio. Ella ayuda ante las rebeldías del hijo mayor que cuestiona por qué el papá los abandonó hace 4 años. Ella siempre tiene una palabra acorde para bajar la dosis de rebeldía y le dice que no juzguen, que su papá pues partió del hogar, pero que ellos necesitan es siempre agradecimiento porque les permitió tener el vehículo para poder llegar a la tierra y progresar, que les dio la vida, que a los padres pues no se juzga, etc. Ella hace unos evangelios hermosos, cultiva ese evangelio en el hogar, tiene merecimientos porque tiene conquistas, esta Antonina, y muestran todo ese paisaje hermoso de lo que es un encuentro entre un ser encarnado y uno desencarnado con vínculos profundos de afecto. Nos muestran a Julio que está muy mal, que está en recuperación, lo tienen en otra parte para que no perturbe la armonía que hay acá. A través de estos evangelios que Antonina hace en su hogar siempre habla del perdón, que nosotros debemos establecer esos vínculos del perdón para poder trabajarlo en la profundidad de lo que significa el perdón. Cuando hablamos de perdonar, nos equivocamos al decir que es olvido. Nosotros no vamos a olvidar un acontecimiento en que somos protagonistas
Eso queda en los archivos, en los anales del tiempo, eso queda junto a nosotros. Perdonar es no recordar con la misma intensidad como si estuviera sucediendo en esos instantes. Es aprender a traer el asunto, pero ya sin involucrar los sentimientos contrarios, trabajando esas emociones de lo que significa, como comúnmente decimos, soltar. Es recordar, pero no revivir, que es como resentir, de volver, como si fueran lo mismo y otra vez estuviera sucediendo, ya sucedió hace 20 o 30 años atrás. Es aprender a trabajar, porque ese dolor nos ayudó, nos catapultó a lo que nos estamos convertidos hoy día. Entonces tenemos que agradecer por todos esos procesos que nosotros pasamos. Entonces aquí explica cómo debemos nosotros trabajar y perdonar, aunque la ofensa consideremos que sea la peor de todas, porque nos gusta victimizarnos. Debemos aprender a trabajar eso. El equipo siempre aquí nos habla cuando Antonina hace sus evangelios, y vale recordar la importancia de colocar el agua, la jarra con agua para compartirla, porque siempre los espíritus que nos ayudan a trabajar esa constancia de las oraciones, de los evangelios, magnetizan y fluidifican las aguas para que nosotros podamos recibir ese alimento a nivel espiritual, pero que físicamente nos ayuda a restablecer el magnetismo, las energías, porque siempre se trabaja en conjunto, cuerpo, mente, nuestro organismo. Recordemos que este cuerpo es el vaso que alberga el espíritu. Y debemos cultivar siempre la oración en el hogar, todos los parámetros de las enseñanzas evangélicas. Este equipo a nivel espiritual consigue observar que en ese hogar de Antonina, que está orando, que está trabajando, que está hablando sobre el perdón, que le concedieron la oportunidad de ir a visitar a su hijo Marco, que es motivo de felicidad, así ella al día siguiente recuerde. Y no sabe, muchas veces nosotros amanecemos con muchas alegrías a pesar de las dificultades, es porque estos encuentros maravillosos nos van retroalimentando el alma. Entonces este equipo consigue observar en el hogar de Antonina con sus hijos que hay un ancianito replegado en el fondo del salón. Es un espíritu que no se integra acá cuando ella hace el evangelio, pero que este ancianito tiene íntegros todos los recuerdos de la vida física, aunque está inquieto, está demente, por decirlo así, porque no coordina bien. Él está desencarnado hace muchísimo tiempo y está imantado a una cantidad de pensamientos como si él todavía estuviera vivenciando cuando estaba encarnado la trama que él vivió. Este equipo a nivel espiritual intentan acercarse a él, pero el espíritu de este anciano no lo ve porque está inmerso en esos pensamientos densos que no permite ese acercamiento. Entonces el equipo a nivel espiritual, fíjense lo que hace. Densifican el vehículo en que ellos están a través de su voluntad. Ellos manejan todo esos fluidos, todo ese magnetismo, densifican sus perispíritus y atraen la atención del ancianito que también está desencarnado, así como están ellos, pero están en diferentes niveles vibratorios. Entonces, a partir de allí que ellos densifican su estructura, el ancianito sí los puede observar. Se precipita sobre ellos y piensa que todavía está en la guerra. Este libro habla, esta narrativa habla de unas guerras del Paraguay en esa época. Y él piensa que son oficiales, que son rangos de la tropa que él dirigía, en que él estaba. Y él no sabe si están a favor o están en contra de él. Cuando lo calman a través de los pases, las energías que le dan, él comienza a llorar. Lo desarman y comienzan a hablarle sobre el perdón, sobre el evangelio que estaba haciendo Antonina. Le dicen que recuerde que en qué papel o situación estaba él. Recuerda entonces al general al cual él estaba al mando, al mariscal, al servicio de la realeza donde él se encontraba.
dice que fue trasladado injustamente y que por ese motivo le tocó alejarse de la mujer que amaba, con la que él había armado el hogar. Que estos personajes le querían quitar a la esposa y menciona un nombre, Lola Ibarruri. Es un nombre clave en esta trama. Era una mujer muy hermosa y le colocan en la mente los mentores espirituales y enseguida comienzan a proyectar todo ese contenido que él tiene ahí. La casita, los sueños, el jardín, el hogar que soñaba con formar, los hijos que vendrían dentro de ese hogar. Y de pronto sale la traición que sufre de uno de estos compañeros con los cuales él está en las artes militares. En ese momento, él ve al tipo del cual él está persiguiendo, pero se le escapa. Y recuerda de que a él lo envenenan. Él logra casarse con la mujer que ama, con Lola, pero no logra los sueños con los que él se proyecta. Se dedica espiritualmente a perseguir a todos estos que él considera o realmente los que le hicieron daño. Entonces el equipo a nivel espiritual comienza a consolarlo, le dice que identifique específicamente la época, todo. Este señor, este personaje, es el abuelito de Antonina. Fue su abuelito cuando estuvo encarnado. Pero anteriormente, mira toda la trama que hubo. La señora, mamá de Marcos, hoy día desencarnado, y es la mamá de los 3 hijitos. O sea, Odila, la que está desencarnada, es el abuelito de estos niñitos. El señor es Leonardo Pires, que él asesinó a su vez a José Esteves, que ya está desencarnado, que está reencarnado. Aquí viene otra parte, que es una excursión que hace el equipo espiritual, que le encargan al ancianito que se quede ahí en la casa cuidando, lo dejan más calmado a los niños, mientras Antonina sale con el equipo espiritual para esclarecerla un poco más. Le explican a Antonina que visitarán a sus hijitos, lo que yo les decía anteriormente, nuevamente, que ella va a seguir visitando a su hijo que desencarnó y a estos otros niños que necesitan ayuda. Porque en el plano espiritual se encuentran en la forma con todos los traumas que partieron y enseguida no se van a olvidar, sino que necesitan también un trabajo, así como aquí van a las clínicas, la recuperación, o van a UCI, después van a sala hasta que ya les dan de alta, exactamente igual. Entonces en este hogar, que se llama Hogar de la Bendición a nivel espiritual, que está todo este equipo, aquí nos vamos a encontrar con un personaje que muchos de nosotros conocemos como Mei Mei o Irma Castro. Blandina también le dicen a nivel espiritual. Este espíritu de Blandina en vida tuvo una abuelita que se llamó Mariana. Ellas dos están trabajando a favor de los niños. Recordemos que Mei Mei trabajó mucho encarnada por los niños, hay numerosos libros, literatura sobre ella hermosa. Bueno, ella está a nivel espiritual en esta historia con André Luis, trabajando con su abuelita que se llama Mariana. Es la que tiene a cargo a Julio, que se encuentran con todas esas dificultades. Le viven dando amor, paces, le viven dando, porque él tiene un trauma muy grande. Porque en la trama que estaba contando anteriormente,
él está comprometido. Por eso desencarnó en esa forma ahogado. Porque es el personaje que al sentirse desplazado por el afecto de esta misma Lola, opta por envenenarse. Entonces comprometió todas las cuerdas vocales, garganta. Reencarna en este hogar que por el descuido de la madrastra, fíjense, se ahoga. Acá está con todas esas dificultades. Aquí encontramos una conversación muy edificante de preciosas enseñanzas con todas las responsabilidades maternales y paternales que implica cuando nosotros reencarnamos y atraemos a seres que reencarnen acá. Porque la reencarnación es una oportunidad maravillosa para evolucionar y progresar. Entonces, los reencarnantes, tanto los padres como los reencarnantes, hay unos vínculos muy grandes. Los trabajos se deben realizar con mucho amor y que ante las leyes divinas todo hay que corregirlo o resarcirlo. Mariana y Blandina expresan siempre todas sus experiencias. Ellas estudian constantemente todas las leyes divinas, viven renovándose a nivel espiritual para que el amor siempre sea lo que estén a disposición de brindarlo incondicionalmente. Aquí Mariana hace unos apuntes y dice que ella en una experiencia, cuando estuvo en la carne, cuando estuvo reencarnada, fue muy devota de la religión católica y que todavía tiene amistades que han reencarnado, que siguen en las lides católicas, que ella las asiste y las acompaña, que todos estos rituales, después que se coloquen el verdadero sentimiento y el amor, tienen un mérito maravilloso, porque cada quien va en su proceso evolutivo como comprende y entiende todos estos asuntos espirituales. Ellos son muy respetuosos de todo esto y no alteran o violentan las conciencias, sino que apoyan, colaboran, aportan para que todo eso siga su curso en la evolución espiritual. Que cuando van a estos rituales de las misas por pura banalidad o compromiso social, pues no hay ninguna asistencia espiritual. Pero cuando realmente hay una comunión íntima con la parte espiritual, ella llega y asiste. Y aclara que todos somos hijos del Padre, que todos tenemos derecho y debemos respetar los procesos evolutivos. Que necesitamos es estudiar siempre. Tras todas estas experiencias que el espiritismo deja en el hogar de Antonina, siempre ella va en estos intercambios, retorna a su cuerpo físico y sigue con más fuerzas en el hogar. Siempre va a experimentar alegrías, estímulos, a pesar de que no recordamos con exactitud todos los consejos o los parámetros que nos brindan. Fíjense que en este momento están ayudando al abuelito, que es este personaje que está involucrado con todos ellos. No lo violentaron, sino que suavemente y lo fueron integrando para que él fuera escuchando esa evangelización en el hogar. Este señor, en la medida que lo van asistiendo por los evangelios en el hogar de Antonina, lo llevan a reflexionar, lo llevan a desestancar todas esas ideas que tiene fijas. Él comienza a calmarse, comienza a experimentar la paz y allí va comprendiendo todo este engranaje. Y que esa mujer irresponsable de ayer, que fue Lola Ibarruri, que actuó por no darle control a sus pasiones, ya hoy es una mujer renovada. Él comprende y empieza a perdonar. Hoy es una madre amorosa y digna que está en las lides espirituales para poder abrazar a estos personajes de la trama en la cual ella fue artícipe y participó en la
Tomiris, perdona, por equivocación te cerré el micrófono. Le pedimos a todos los hermanos, por favor, que estén presentes, cierren sus micrófonos porque entonces alteran la conferencia. Estén muy vigilantes todos de sus micrófonos. Activa otra vez el micrófono, Tomiris, perdona. Activa otra vez el micrófono. Ya me di cuenta, sí, listo, ya Sí, lo puse, a ver, gracias. Perdón. Retoma entonces Bueno, lo que habías dicho. Listo. Entonces, en la medida que la antigua Lola Ibarruri, que hoy es Antonina, que ya está regenerada, que está en las lides espíritas, que hace el evangelio en el hogar, que fue su abuelito, pero que fue pareja, y que se enredaron en toda esta trama, él comienza a perdonar. A nivel espiritual, cuando el cuerpo de Antonina descansa y se desprende, se encuentra con este señor y los dos hacen las paces, se piden perdón mutuamente y ya la armonía pasa más en ese hogar. Ya no es el viejecito que se queda en la esquina, sino que ya participa de todas estas vibraciones amorosas a través del evangelio. Acá encontramos que durante el sueño también se libera el que yo le hablaba que al principio de la historia, que es viudo, que está casado con la señora que está en dificultades porque la primera esposa lo está persiguiendo. Entonces, al liberarse del cuerpo, él entra también en este equipo y ve la realidad. Se empiezan a reclamar unos a otros, que por qué me envenenaste, porque enamoraste a la misma mujer que yo deseaba, pero el equipo los tranquiliza. Cuando Antonina regresa nuevamente al cuerpo y en su mente recuerda todo como si hubiese sido una pesadilla y se tranquiliza. ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, qué sueño más extraño que tuve? Esto parece una pesadilla, no fue un sueño placentero. Son todas estas tramas del destino que no las asimilamos y que cada quien las interpreta cuando estamos nuevamente en la carne. Encontramos que este señor, Mario Silva, es un enfermero, es el antiguo que estaba en la trama con el abuelito de Antonina, era el Esteves de antes, que hoy es Mario Silva y es enfermero. Él le dice a la mamá que tuvo un sueño horrible. La mamá le comenta que si ese sueño tiene que ver con Zulmira, y se nos prende a nosotros el bombillito. Epa, Zulmira, que es la que está postrada en la cama, obsesada por Ovila, la primera esposa de Amaro. Zulmira y este Mario Silva fueron pareja, pero ella conoce a este viudo y deja al enfermero por casarse con el viudo. Entonces el enfermero queda resentido. Él queda como que me dejaron de lado y queda con mucho resentimiento. Mario Silva aprendió hasta odiarlos y quiso que más nunca quería saber de ellos. El equipo de estos instructores espirituales aguardaba la noche para no interferir en las labores diurnas de los encarnados hasta cierto límite, para que ellos puedan recobrar sus fuerzas y puedan levantarse con ánimo. Más o menos cerca de la medianoche, Mario Silva, el enfermero, concibe dormir profundamente y se encuentra con Amaro, que también está desprendido del sueño. O sea, la misma novia, ¿no?, que se logra casar con el viudo. Ellos en el sueño entablan una batalla de reclamos terribles. Entonces salen a flote los resentimientos, todos esos sentimientos del por qué te prefirió a ti. Pero entonces llega un momento en que el perdón que le pide este Amaro es inútil porque Mario Silva no se conmueve. Dice que no lo va a perdonar. Y así se pasa en esa revuelta hasta que llega el día siguiente.
Entonces este equipo a nivel espiritual interviene con un ajuste vibratorio para que Mario Silva se tranquilice y pueda retomar las labores, porque un enfermero tiene que estar vigilante, atento con todo lo que le toca hacer. Trata de que él no recuerde tanto en estas revueltas, porque es la misma mujer que la estaban disputando. Fíjense, Amaro, que era el antiguo Mario Silva, que es el enfermero actual, y el abuelito de Antonina. Entonces, ellos tres estaban en esa revoltura y por eso no concebían la paz ni la tranquilidad. Uno desencarnado y los otros dos que sí estaban encarnados. Entonces, los instructores continúan con Mario, lo acompañan hasta el trabajo para que pueda calmar los ánimos y él pueda entregarse y trabajar. Aquí sucede algo interesante. La hijita de Antonina se enferma, tiene que llevarla a la clínica, conoce a Mario Silva, se da cuenta lo atribulado que está y lo invita a que vaya a los evangelios a su hogar. Ahí se establece un vínculo a través de esos evangelios. Él, sin ninguna explicación, le nacen unas vibraciones de acatar a los niños. Antonina le es simpática y frecuenta el hogar para poder establecer. Y los evangelios que ahí le salen, también le sale sobre el perdón, le sale sobre la reconciliación. Y ahí se va sembrando la semilla que Antonina está haciendo con todos estos personajes. Mario Silva va siendo un poco permeable al perdón, todo lo que el evangelio va diciendo, va cediendo poco a poco, reconociendo que este personaje le es simpático. Durante el sueño, otra vez el equipo reúne a estos personajes. Amaro está más esclarecido, ha trabajado un poco más que Mario Silva. El equipo lo hace para que él comience a trabajar. Y él expone y dice que efectivamente ellos eran tres amigos. El enfermero Mario Silva de hoy, que era el Esteves de antes, Julio, el niño que murió, eran muy amigos. Se acompañaban, fíjense que Julio entra aquí, se acompañaban. Julio se enamora perdidamente de la joven ante la ausencia de estos, porque recuerden que estaban en las partes militares, y la joven acepta los escarceos de Julio y se aparta. El otro muere lejos. Cuando regresa, el que es abuelito coge y le da. Julio los descubre y aquí es donde Julio se toma un veneno, pero él se salva de ese veneno de la decepción. Lo salva, pero nuevamente sigue con las ideas de suicidio al no tener la mujer amada. Entonces se ahoga en el río. Por eso es que él renace y viene con la dificultad. La negligencia de Zulmira, el niño se ahoga, pero ya él traía ese compromiso y se le instaura la culpa a Zulmira. Este Julio va a renacer nuevamente con las dificultades por el compromiso de haber atentado en su vida anteriormente. Preparan y estabilizan a la esposa joven de Zulmira. Y ahí está la hijita mayor que sigue orando, que sigue trabajando por el hogar. Es un enlace maravilloso. Explican las oraciones refractarias, que son cuando tantas se dirigen hacia un motivo, hacia una persona, que las desvían porque saben hacia otros seres que también los necesitan. De tanto que Avelina vive orando por ese hogar. Entonces estabilizan a Zulmira
para que ella pueda volver a concebir a este joven. Y efectivamente, nuevamente es mamá de Julio. Y ellos optan por ponerle igualmente el nombre. Ella durante el embarazo experimenta todas las dificultades, amigdalitis intensas, entonces aquí la atienden. El enfermero es reacio para atender. Julio llega a nacer en medio de todas las dificultades, nace enfermizo, muy delgadito. Llega a adquirir todas estas enfermedades a nivel respiratorio y llega a contraer la difteria, que es una enfermedad más grave. Mario Silva se debate en las luchas también, entre las culpas, que lo atiende, no quiere atenderlo, pero al final cede, pero ya no hay nada que hacer con el niño porque él ya va a desencarnar. Cuando experimente ese sufrimiento, Zulmira ya sabe lo que es la pérdida de un hijo, ahí se nivela, pero Odila, que ha trabajado y se ha desvinculado lentamente de la obsesión con esta señora, entra a ser como un protector del hogar. Durante el sueño, Amaro se encuentra con ella, lloran y se abrazan, y le dice que ella es el gran amor de su vida, que tenga compasión por Zulmira, que necesita abrazarla en amor para que pueda salir hacia adelante todos los compromisos adquiridos. Entonces ella pasa a ser esa benefactora de los hijitos del ayer, pero que hoy son los hijos, el hijo de esa señora 2 veces rescatando para que pueda salir hacia adelante. Entonces estas tramas a través del amor, del perdón, es que solamente se necesitan reconciliar. Entonces vemos el amor, la misericordia de Dios tan grande. En esta armonía les enseña el evangelio del hogar, comienzan a interesarse por todas estas cuestiones espíritas. Todos ellos van avanzando en ese progreso, ¿no? Entonces, Antonina llega a casarse con el enfermero, con Mario Silva, y adopta esos 2 niños como si fueran sus hijos. Y ellos 2, en el hogar de Amaro y de Zulmira, les prestan para que hagan todas esas nupcias. Entonces, en Antonina y el enfermero va a renacer el abuelito que estuvo en las dificultades. Avelina se enamora con un familiar que llega más adelante y va a armar el hogar. Y el Julio que conocemos desde la primera historia, en todas las dificultades, que desencarna 2 veces, ya viene más equilibrado, más rescatado con todos los problemas, y va a ser un niño sano, sin dificultades, el matrimonio unido, esperando nuevamente ese Julio que tanto han amado, que amaba mucho el papá en un principio, que ella rechazaba, pero que aprendió a amarlo, comprendiendo el dolor de perder el hijo, nuevamente recibirlo. Y vemos cómo todo en esta trama se va ordenando, se va equilibrando, porque el amor siempre va a ser reparador. El cariño, la reconciliación, que es lo que nos compete a todos. Aquí en esta parte, entonces, nosotros mismos aprovechamos las enseñanzas a través de André Luis y nos revisamos interiormente cómo estamos nosotros con la reconciliación que debemos tener con todos aquellos que consideramos adversarios, que en una u otra forma sentimos que nos hirieron nuestros sentimientos, que nos abandonaron, que se desplazaron, etcétera, etcétera, en que nosotros necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con nuestro entorno, porque siempre vamos a tener un equipo a nivel espiritual, así como estos personajes, porque jamás vamos a estar solos. Siempre vamos a estar acompañados y asistidos. Lo que necesitamos es estar en la sintonía, en la vibración del amor, del trabajo, del servicio, para poder desestancarnos y buscar un peldaño más en todo este proceso. En los 2 planos de la vida
siempre vamos a encontrar todas estas alternativas maravillosas para trabajar mancomunadamente. Esta historia no termina como cuando todos los cuentecitos dicen fin y vivieron felices eternamente. Son estadios de paz que brinda Dios en su misericordia para que los personajes se reubiquen, se reencuentren a seguir trabajando. Porque con respecto a Odila, no se tocó el tema más profundamente porque los mismos instructores dijeron, sería aumentar más la trama de lo que estamos nosotros aprendiendo aquí. Y así sucesivamente. Entonces, los instantes de paz que nosotros tenemos aquí en la faz de la tierra como encarnados, en la trama de la vida con todos los que están a nuestro alrededor unos con otros, siempre nos toca perdonar, reconciliar, ser puentes de luz, porque por allí transitarán muchos de los cuales se consideran con animosidades, porque ya nosotros como espíritas no tenemos enemigos. Nosotros no tenemos seres a los cuales odiamos. Nosotros tenemos seres con los cuales respetamos las diferencias, pero que en ese respeto aprendemos a tolerarnos y seguimos trabajando. Las tramas de la vida son maravillosas. Entonces trabajemos nuestros apegos, nuestras dificultades, para que entendamos que debemos ser esa materia maleable o como esa plastilina que nos permite que nuestro Padre trabaje para que aprendamos a ser mejores. Cuando nosotros decimos, mis hijos, y miren aquí estos personajes, que aquí en esta narrativa, Odila lo tuvo una vez, pero Selmira lo llegó a concebir 2 veces. Y encontramos las tutoras espirituales como Meimei o Olandina, que es la madre, la figura maternal de todos los niños, y en la última encarnación como Meimei no ostentó la maternidad física, pero que es la madre espiritual de todos los niños que lo necesitan. Así debemos transformarnos nosotros, a través del trabajo consuetudinario y constante, de que necesitamos no solamente perdonar y trabajar, sino amar. Recordemos a Eulalia, que de pronto no tenía los conocimientos espirituales profundos como Hilario y todo este equipo, pero tenía el ascendiente del amor tan profundo que cuando vibraba describe el libro que parecían los arcoíris más maravillosos que se unían con la musicalidad de la naturaleza, porque estaba vibrando en amor y podía penetrar los aposentos íntimos de las conciencias más endurecidas por el trabajo del amor. Así es como cada uno necesitamos hacer frente con el espiritismo, con todas estas explicaciones que nos dan, que parecen novelas o cuentos, pero que llevan un contenido profundo de las enseñanzas, de lo que nosotros necesitamos y debemos practicar. Buscar siempre la enseñanza maravillosa. Si nos remontamos a André Luis, con todos los libros descriptivos tan grandes que él, a través de la pluma maravillosa, la mediunidad de Chico, nos dejó, en la faz de la tierra fue médico, y allá llegó con mucha humildad a servir, no en el rango de la medicina inmediatamente, sino que pasó por las franjas más bajas o más inferiores para poder llegar a ascender y merecer estar en estos equipos, para darnos con esclarecimientos a través de todos estos personajes, para que nosotros trabajemos y nos ayudemos a nosotros mismos en las tramas de la vida. Este libro nos enseña cómo debemos orar, cómo debemos imantarnos con pensamientos felices, cómo debemos servir hasta el último instante que estemos aquí en la faz de la tierra y trabajar incondicionalmente. Porque si la maternidad nos marca a nivel psicológico
por el hecho de llevar 9 meses a nivel, en la parte física, un ser, no quiere decir que tengamos el apego, que no podamos mirar a los demás o a las demás criaturas como si fueran hijos de nuestros verdaderos sentimientos en nuestro corazón. Aprender a amar incondicionalmente, aprender a perdonar empezando por nosotros mismos, aprender a equilibrarnos para que durante el sueño seamos capaces de armar equipos a nivel espiritual al servicio de Dios, porque cada vez que estamos al servicio de nuestro prójimo, somos co-creadores, estamos siendo servidores de Dios en todo este proceso. Aplicar todas estas enseñanzas a nuestros días, que tienen muchísima vigencia, para poder entender todas las tramas del destino y de la vida, y solamente nos compete amar y trabajar profundamente. Muchísimas gracias. Si hay alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, Tomiris. Vamos a darle primero oportunidad a las personas que nos están asistiendo, a ver si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pero caballerosamente voy a permitir que las otras personas la hagan inicialmente. Entonces, ¿quién dice sí? ¿O quién dice yo? Bueno, Tomiris, fueron muchas las enseñanzas, fueron muchos los aprendizajes, pero me quedó una duda o quisiera que recordaras esas enseñanzas de las oraciones refractarias. Ajá. Que nos explicaran nuevamente en qué consiste esas oraciones refractarias. Bueno, las oraciones refractarias, fíjate, es como cuando por un ser hay muchas personas que están orando, que están vibrando. Vamos a poner un ejemplo. Vivaldo, que todos conocemos. Vivaldo lo van a operar, y todo el mundo, todos los centros espíritas orando. Es tanto el cúmulo de oraciones y de vibraciones de amor que ya esa persona tiene los merecimientos y tiene bastante asistencia, que cogen y esas oraciones no se pierden, se desvían, se refractan hacia otro sitio que las están necesitando. ¿Ves? Abelina oraba mucho, que por eso es que dicen al principio de la hora, eran tantas las oraciones y tenía tantos méritos esa niña, que tomaron las oraciones y las volvieron refractarias hacia otros personajes ahí de la historia que necesitaban, como el viejecito que estaba en la esquina. Excelente, excelente. Muchas gracias, Tomiris. ¿Alguien más? Una pregunta. Sí, Patricia. Una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Cuando se hablan de oraciones refractarias, también se podría entender como, por ejemplo, cuando una persona está haciendo una oración muy frecuente y entregada por una persona que por alguna circunstancia necesite la oración, pero que esa persona no la recibe y no está abierta a la presencia del Padre como podría ser, y se puede, había entendido que cuando sucedía de esa manera, esa oración que no era recibida, la reorientaban hacia otro ser que la estuviera necesitando. ¿Quién se puede dar? Bueno, la situación o la vibración de ese ser encarnado o desencarnado, que es tanta la dureza o la vibración en que se encuentra, que aparentemente no la recibe. Mira que aquí explican que el equipo a nivel espiritual desciende hasta la vibración donde está ese ser para que pueda llegar. Entonces nada se pierde. Porque si el espíritu, la entidad encarnada o desencarnada está endurecido y nosotros estamos orando y media humanidad está orando, hay un equipo que está trabajando. Entonces no quiere decir de que si esa persona la necesita, se va a mandar para otro lado porque no la quiere recibir. Pues se buscan, hay otros mecanismos en la disposición de este engranaje que la va a recibir. Nosotros mismos, ¿cuántas personas no están conscientes de su proceso evolutivo y sin embargo la vida tiene una fuerza
que de forma inconsciente arrastra y va, porque todos vamos evolucionando y nadie se queda estancado. Sea la educación que tengan, sea el proceso moral en que estén, hay una fuerza de la vida, al servicio de la vida, que rigen todas estas entidades a nivel superior, que son maravillosas porque ya han escalado todo eso en que todos vamos sometidos, independiente de la voluntad. Cuando estamos conscientes, pues el proceso es más maravilloso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, Abel. Y Hola, buenas noches, Elsa. Tomiris. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, yo nada más tengo una curiosidad de ver la portada del libro. Es lo único, porque me encantó. ¿Lo tienes por ahí, Tomiris, la portada? Ándalo. Para que lo muestres. Lo tengo lejos, lo tengo. ¿Cuál es la portada bueno. tuya? Hay uno como No, una me escalera. puede tomar una fotico y me la manda a WhatsApp. Perfecto, claro que sí. Ya, claro que sí, claro que sí. Bueno, Yo te la y- mando. Ya sé quién habla. Elsa Telles, sí. Sí, Elsa. Bien, Yo te ok. mando la foto del libro, claro que sí. Gracias, Tomiris. Bueno, Ah, sí. Tomiris, entonces te pedimos que hagas la oración de cierre y pues después podemos seguir dialogando, ¿te parece? Bueno, bueno, vamos a disponernos